Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Hermano, que el Señor le bendiga y bienvenido una vez más a Misión Misionera Macedonia y la Hora Macedonia. Soy el reverendo Alfredo González. Amén. Y en esta tarde vamos a hablar de Dios, su vida por mucho. Y Jesucristo ha dado su vida para todo el mundo. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia y la vamos a abrir en Mateo capítulo 28, verso 28. Y la palabra de Dios le así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amén. Oremos. Lord, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we thank you, Lord, for this moment that you have given us, Lord, Heavenly Father, to gather here today, Lord, in the name of Jesus, and be able, Lord, Heavenly Father, to listen to your word in Jesus' name. And we ask you, Lord, Heavenly Father, that you lead us into all truth through the Holy Spirit, Lord, and that you give us everything that we need, Lord, Heavenly Father, in order to put this word into practice. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amén. Y aquí Mateo 20:28, nosotros leemos que Jesucristo vino para a servir, a ayudarnos a todos nosotros. Y Él ha contestado todas las respuestas de todas nuestras peticiones. Amén. Y una de esas peticiones que nosotros como creyentes que pedimos en nuestra primera oración es: perdónanos por nuestros pecados. Y Él nos perdona por nuestros pecados. Y también Él vino para darnos sanidad a nosotros de nuestras enfermedades y también para liberar a todo aquello, que están oprimidos por demonios. Y
Por esta razón fue que Jesucristo vino al mundo para hacer un sacrificio y rescatar a todos nosotros, que dando su vida por nosotros en la cruz. Amén. Y la palabra rescate aquí nos quiere decir a nosotros que Él pagó por nosotros. Amén. Y que Él hizo un pago. ¿Ok? Y la redención quiere decir que Él nos compró a nosotros para atrás. Y Jesucristo, Él pagó todo en full. Él saldó la cuenta cuando para rescatarnos a nosotros de nuestro pecado. Amén. Si vamos a Mateo 26-28, el mismo libro, nos dice, nos dice, nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para redención de los pecados. Y Él derramó su sangre para todos nosotros. Y Jesucristo, aquí Él estaba teniendo la cena con sus discípulos y los discípulos no sabían que Él iba a derramar su sangre el próximo día. Jesucristo aquí ya estaba hablando como si ya esto hubiera pasado, como que ya estaba hecho. Y la, la remisión, la palabra nos quiere decir a nosotros que Él nos está dando este perdón y nos está dando, este, Él se está yendo. He's being sent away. Okay. Él se está yendo y que Él nos da perdón de nosotros de pecado. Amén. Y también Jesucristo usó las mismas palabras en Marcos 14:24. Amén. Y Él dijo que esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada. Amén. Y la sangre de Jesucristo fue derramada para muchos de nosotros, para todo el mundo. Amén. Si vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 2, nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por de nosotros, sino también de los del mundo, por los de todo el mundo. Y nosotros sabemos que Jesucristo murió en la cruz para que así nosotros hoy en día tuviéramos perdón de pecado y la propiciación es que Él fue el sacrificio y Él fue que nos dio a través de su muerte
¿ok? Un, una, un perdón que es divino, o una justicia que es divino. Amén. Y también Él nos reconcilió también y nos dio ese favor divino. Eso, Él fue el sacrificio para no solamente los pecados de nosotros, pero de todo el mundo. Y si vemos en el capítulo 4, verso 10 de Primera de Juan, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hagamos, hagamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí en Juan 4:10, dio a su único Hijo para que así nosotros pudiéramos tener perdón de pecado. Y Él, el sacrifice, el sacrificio, ¿ve?, que hizo Dios era dar a su Hijo para que para que todo el mundo tenga perdón de pecado, el mundo entero. Y nosotros, nosotros sabemos que el mundo hoy en día necesita a Dios. Y nosotros sabemos que Dios nos ama a nosotros. Y cuando nosotros sabemos que alguien nos ama a nosotros, nosotros hacemos todo lo posible para hacer el bien. Pero hoy en día, okay, los que no creen, los que no tienen a Cristo en su vida, ellos están buscando algo o alguien que lo ame a ellos. Y ellos están en su pecado. Y ellos aman más al pecado que a ellos mismos. Y nosotros sabemos que Jesucristo le puede cambiar las vidas de ellos. Y por eso que nosotros tenemos un trabajo para que nosotros llevemos la palabra del Señor, evangelizarles a la persona, para dejarles saber a ellos que Jesucristo lo ama a ellos y ellos tienen perdón de pecado y que Él puede cambiar sus vidas. Y nosotros también debemos que saber que todo el mundo, en Hebreo 2:17 nos dice que por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Tenemos que saber que Jesucristo vino a cubrir nuestros pecados. La palabra correcta que se usa es para hacer reconciliación. ¿Okay? Que quiere decir
que cubre nuestros pecados, nos da ese perdón de pecado. Y cuando nosotros leemos que Él es el fiel sumo sacerdote, Él, Él está en el cielo, Jesucristo está en el cielo en este momento, ayudándonos a nosotros con el enemigo, porque nosotros tenemos, Satanás siempre está acusando a los que son justos de, mira lo que este hizo, mira lo que aquel hizo, y Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado en el cielo, ¿ok? Y Él le dice al Señor que su siervo está bien, sus discípulos están bien, todos están bien, y por favor perdona a esta persona por sus pecados. Todos nosotros hemos pecado. Una persona que te diga que él no ha pecado, que él se porta bien o ellos se portan bien, que ellos están pecando en ese momento con una mentira. Porque todo el mundo ha pecado. Y si vamos a Romanos, capítulo 5, verso 10, nos dice, porque así, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Jesucristo dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre para tener una oportunidad para comprarnos a nosotros para atrás y pagar por todo lo que nosotros hemos hecho malo en nuestras vidas. Y para darlo reconciliación de nosotros, entre medio de nosotros y Dios. Amén. Y nosotros somos salvos a través de la vida de Jesucristo. Y Jesucristo derramó su sangre para todos nosotros, no solamente para mí mismo, no solamente para mí, pero para ti, para tu familia y para el mundo completo. Porque nosotros siempre decimos que, ay, mi Dios, Él es mi Dios. Sí, Él es tu Dios, pero también Él es el Dios de otros. Amén. Y nosotros compartimos en el mismo reino y logramos al mismo Dios. Y Jesucristo ha dado su vida por todos nosotros. Y lo único es que cuando nosotros leemos a Romanos 3:23 hasta el 25, nos dice, pero cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo, la palabra de Dios lo dice, todos pecaron. Toditos nosotros hemos pecado, pero nosotros ya le pedimos a Jesucristo que nos perdone nuestros pecados. Y por eso que a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, nosotros somos perdonados de esos pecados. Ya nosotros no somos pecadores arrepentidos. Y Él no solamente nos dio perdón de los pecados del pasado, pero también de los pecados que vamos a hacer hoy, porque yo sé que nosotros vamos a pecar hoy y le tenemos que pedir perdón a Jesucristo hoy por los pecados que ya nosotros ha cometido, porque si nos levantamos esta mañana, entre medio del tiempo que nosotros lo levantamos hasta ahora, yo sé que muchos de nosotros han cometido uno o dos pecados y muchos dicen que no, pero yo sé humanamente que nosotros pecamos y nosotros tenemos perdón de los pecados y de los pecados del pasado, de los pecados del presente y de los pecados en el futuro. Amén. Y si vamos aquí a Juan 9:31, porque muchas veces nosotros conocemos personas o hablamos con personas que no son creyentes y estamos hablándole a ellos para que ellos vengan a los caminos del Señor, para que así ellos tengan perdón de pecado a través de Jesucristo. Y muchas veces nosotros vimos que ellos le oran al Señor, que no necesitan ir a la iglesia, pero están en sus pecados, fumando, tomando, haciendo las cosas del mundo. Y ellos dicen, cuando ellos oran, Señor, me oye. Y este texto nos dice a nosotros, en Juan 9:31, nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero esa primera parte ahí, y si sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y cuando tú le enseñas a una persona que Dios no oye a los pecadores, ellos dicen, pero Él oye mi oración. Si yo oro, y ya nosotros sabemos a través de la palabra del Señor que Él no está oyendo ninguna oración que ellos están haciendo. La única oración que Él está esperando que esa persona haga
es la oración de arrepentimiento, pidiendo perdón por sus pecados y aceptando a Cristo como su Salvador para que así después las otras oraciones puedan ser contestadas. Y mucha gente, si tú le enseñas este texto, te van a decir, pero Dios es amor y Él ama a todo el mundo. Sí, Dios es amor, Dios ama a todo el mundo, pero Dios no oye la oración de los pecadores, la oración de la gente que no cree en Él. Porque mucha gente dicen que el Señor está oyendo las oraciones de ellos, pero si van a Segunda de Corintios, dice que también hay el Dios de este mundo y tiene una D pequeña que quiere decir que es Satanás. Ese es el único Dios que ellos, que le está contestando las oraciones a ellos. No es el Dios verdadero. Amén, que es nuestro Dios. Amén, el Padre. Y si vamos a Romanos 5:15 hasta el 19, amén, nos dice que por el don, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, a cual uno murieron los muchos, abandonaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el don no fue, nos sudiste, nos sudiste como en el caso de aquel uno que poco, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causar que muchas transgresiones para justificación. Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Muchos más reinaban en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibían la abundancia de la gracia y de el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Y aquí nosotros sabemos que por el primer Adán y su pecado y su desobediencia,
¿ok? Nos hizo a todos nosotros pecadores a través del pecado de Adán. Nosotros somos pecadores. Pero vino el segundo Adán, que es Jesucristo, y su obediencia y él haciendo justo, ¿ok? Y por su justicia, él nos da salvación a todos y dando su vida por todo y por mucho, porque él dio su vida por muchos. Él nos dio a nosotros perdón de pecado y el don que él nos dio también es el don de tener la vida eterna. Y el primer Adán vino y dañó las cosas como nosotros decimos y nos hizo toditos nosotros pecadores, porque él fue hecho por Dios como todos nosotros, Adán. El segundo Adán, que es Jesucristo, que fue hecho por Dios también, ¿ok? Él vino para que nosotros nos salvemos y no seamos pecadores, más nada. Él vino a arreglar lo que nosotros necesitamos, que era tener el perdón del pecado y para salvar el mundo entero del el pecado. Y nosotros tenemos una oportunidad en nuestras vidas oyendo la palabra del Señor para nosotros aceptar al Señor como nuestro Salvador y tener perdón del pecado. Porque todos los creyentes pasaron por ese mismo proceso. Tuvieron que pedir perdón por los pecados para que así ellos puedan tener el don de vida eterna. Y si en esta tarde tú estás oyendo este mensaje y tú le quieres dar tu vida a Jesucristo, podemos hacer una oración y tú puedes repetirle esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en este momento que tú me perdones por todos mis pecados. Te pido que tú me limpies con la sangre de Jesucristo de todos mis pecados. Y yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Y yo confieso todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, si tú oraste esa oración, y si alguno oró esa oración, en este momento tú has recibido perdón de tus pecados. Y a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, que Él dio su vida para todos, tú estás en el reino de Dios. Ahora lo único que tienes que hacer en este momento es aplicar todo lo que he oído hoy. Empezar un día nuevo hoy, en este momento, y estudiar la palabra del Señor y seguir en los caminos del Señor, porque el mundo te va
poner todito al frente de ti bien lindo, pero lo que eso llega es a la muerte. Y estando con Jesucristo y tener el amor de Dios es más mejor que estar en el mundo y llegar a la muerte. Y nosotros queremos tener ese don, en esa esperanza y estar en la fe y obtener la vida eterna. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Oremos para despedirnos. Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we thank you, Lord Heavenly Father, for this time that you have given us, Lord, to be able to listen to your message, Lord Heavenly Father, in Jesus' name. And we ask, Lord Heavenly Father, that you continue giving us wisdom and understanding, Lord, of your word, so we could be able, Lord Heavenly Father, to speak to others about Christ, Lord Heavenly Father, and bring them, Lord Heavenly Father, to the kingdom, Lord, of God, and be able to expand that kingdom, Lord Heavenly Father, in Jesus' name. I know, Lord Heavenly Father, that you have given us all the tools and all the opportunities, Lord Heavenly Father, to speak to people, not only face to face, Lord Heavenly Father, but also through the technology that you have provided us, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus. Father God, in Jesus' name, I put in your hands, Lord, all the brothers and sisters, Lord Heavenly Father, within our congregation, Lord. You know, Lord Heavenly Father, their needs. You know their wants, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus. And I ask you, Lord Heavenly Father, that if any of them are sick, Lord, at this moment, that you heal them, Lord Heavenly Father, for your glory, in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hermano, que el Señor le bendiga. Y el domingo, septiembre 6, ya nosotros mandamos el mensaje que vamos a abrir el templo otra vez y tiene que hacer reservación. Amén. Tiene que reservar su silla. Amén. Y si la silla no está reservada, se puede sintonizar aquí en la hora Macedonia en YouTube. Okay, y también vamos a estar el domingo día 6 a través de Zoom. Que el Señor le bendiga.